Soy Fernanda de la Torre García del 601 de la materia de temas selectos de química. Es mi proyecto 1 de mi proyecto final y mi profe es Carlos Arturo Carrasquedo y mi tema son 10 pasos de la formación del piruvato y el ciclo de Krebs. Empezaremos con el tema de oxidación del piruvato. De las 4 etapas de la respiración celular, la oxidación del piruvato se distingue por ser diferente. Es relativamente corta en comparación a las largas vías de glucosis o del ácido cítrico. La oxidación del piruvato es una conexión clave que se une de la glucosis con el resto de la respiración celular. Al final de la glucosis nos quedan 2 moléculas de piruvato, a las que todavía se les puede extraer mucha energía. La oxidación del piruvato es el siguiente. Paso es la recolección de energía restante de la forma de ATP, aunque no se genere ATP directamente durante este proceso. Podemos ver en la imagen la reacción del piruvato en la oxidación que forma acetil, COA, NDE y que va a formar NADH, el piruvato, el COA que va a formar CH y CO2. En la importancia de los procesos y ubicaciones, el primero es, en eucariontes este proceso sucede en la matriz, el comportamiento más interno de la mitocondria. En procariontes sucede en el citoplasma. El segundo es, en general, la oxidación del piruvato convierte el piruvato en una molécula de 3 carbonos de acetil COA, una molécula de 2 carbonos unida a una coenzima de A y produce una molécula de NADH y una de dióxido de carbono. Acetil COA funciona como combustible del ciclo de Krebs en la siguiente fase de respiración celular. Vamos a ver los pasos de la oxidación del piruvato. En el primero se muestra la reacción del piruvato. En el primer paso se va a eliminar el grupo del carboxilo del piruvato liberando el dióxido de carbono. En la segunda es la reacción de la oxidación. NDA se reduce a NADH. Y en el tercero, acetil-CoA es un grupo acetilo que se transfiere a la coenzima A y se resulta acetil-CoA. En la siguiente presentación tenemos los pasos de oxidación del piruvato en una manera más química, pero es lo mismo. Entonces vamos a la siguiente. Haremos al ciclo de Krebs. Para dar paso al ciclo de Krebs, retroalimentaremos que las moléculas del ácido piruvato de 3 carbonos se convierten en una molécula de 2 carbonos, sujetada a una coenzima de A llamada CoA de acetilo vía del proceso de la oxidación del piruvato. Es el producto, el CoA de acetilo, que incorpora el ciclo de Krebs. Sin embargo, es posible que escuches esta serie de reacciones que se llamen el ciclo de ácidos tricarboxilos, algo así, TCA, por los 3 grupos carboxílicos de los primeros 2 intermediarios, o el ciclo de Krebs por su descripción. El ciclo de Krebs, como bien lo dice su nombre, fue descubierto por Hans Krebs, pero una definición más completa del ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas requeridas para la respiración celular. Implica redox, la deshidratación, la hidratación y las reacciones que producen el ATP. Tritosfato de adenosina, un portador de carboxilación de energía de coenzima de las células. Y también es el punto central del metabolismo. A través de su estudio se explican los procesos más importantes de la oxidación de los carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos, y se generan numerosos biosintéticos. Por lo tanto, se trata de una ruta metabólica anfibólica. En el esquema que tenemos al lado podemos ver los pasos del ciclo de Krebs, que hablaremos en la siguiente diapositiva de ellos a mayor escala o a mayor definición. Entonces podemos ver que los precursores biosintéticos. En el esquema que tenemos al lado podemos ver al acetil-CoA, que es con lo que está conformado, es el ciclo que se le da al Krebs, que se da un citrato, que es una molécula de 6 carbonos formada por acetil-CoA más oxalesato, el NAD más NADH más un CO2, un carbono perdido como CO2. Y también se vuelve a repetir y que tiene un segundo carbono perdido como el CO2 igualmente. El GDP y el GTP es una molécula portadora de energía equivalente al ATP.
El FAD o el FADH2 es un portador reducido de energía similar a la de NADH. NAD o NADH es una molécula receptora de 4 carbonos regenerada de cada ciclo. Que podemos observar ya están los pasos del ciclo de Krebs. Entonces empezamos. El primero es el primer paso del ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs. El acetil CoA se une con una molécula de 4 carbonos oxalesato y se libera el grupo de CoA, lo que habíamos repetido, a la vez que se forma una molécula de 6 carbonos llamado citrato. En el paso 2, el citrato se convierte en el isómero del isotrato. Entonces, en realidad, este es un proceso de 2 pasos en el que primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir. Por eso, a veces se describen al ciclo de Krebs o al ciclo cítrico como una vía de 9 pasos en lugar de 8. El paso 3 es el tercer paso del isotrato. Se oxida y se libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos. Durante este paso, NAD que permanece se llama succanato. En el paso 6, el succanato se oxida para formar una molécula de 4 carbonos llamada fumarate y que se da reducida por FADH2 por la transferencia de 2 átomos de hidrógeno. En el paso 7, fumarate se convierte en una molécula de 4 carbonos llamada malato por la adición de la molécula de agua. En el paso 8, el ácido oxalacítico del reactivo original es oxidado por el malato y la coenzima NAD es reducida por NADH otra vez y por la transferencia de un átomo de hidrógeno. En la siguiente presentación podemos ver la relación de los procesos con los nutrientes necesarios para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, en el ciclo de Krebs es una vía común final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas, porque la glucosa. Muchos de estos procesos ocurren en casi todos los tejidos, pero el hígado es el único tejido en el cual todos suceden en un grado significativo. La importancia general de estos 2 procesos en nuestro cuerpo es: el ciclo de Krebs ocurre enteramente en la matriz mitocondrial y su principal función es actuar como vía final común de oxidación de las moléculas orgánicas y carbonatos, lípidos, aminoácidos a través del acetil CoA y su substrato. Lo que es el piruvato. El piruvato es un compuesto de importancia crucial en la bioquímica, ya que es el producto final de la glucosis, y la glucosis es el primer paso de toda la respiración celular. Entonces, actúa como soporte de la unión entre las vías aerobias y anaerobias. Entonces, el piruvato es la unión de las. En conclusión, podemos decir que el glicógeno causa la glucosa y las grasas causan el glicerol, que esto está unido al piruvato, que son los que unen al piruvato. El piruvato hace el acetil, la coenzima A, que conforma el ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs hace un sistema de transporte de electrones. Espero les haya gustado mi presentación y la información que les brindé y la explicación. Tal vez no soy la mejor explicándome, pero hice mi esfuerzo. Entonces, muchas gracias por su atención y les muestro las fuentes de consulta. Gracias.